Sección 6.3, conductancia y resistencia totales. Aquí ya tenemos circuitos que son en paralelo. Y nos dice, bueno, es el problema 3, y dice, encuentre la conductancia y la resistencia totales para las redes de la figura 6.69. En total son 6 circuitos que están en paralelo y se van a ir resolviendo de primero el inciso A hasta el F. En el primero tenemos dos resistencias, una de 9 ohmios y la otra de 18. Aquí abajo puse la fórmula de la resistencia total, que es igual a resistencia 1 multiplicada por resistencia 2, dividido entre resistencia 1 más resistencia 2. Y en el lado derecho está la fórmula de la conductancia, que es 1 entre la resistencia total, y la conductancia se mide pues en Siemens. Ok, ya tenemos aquí la resistencia para dos, ahora sí para dos resistencias, para calcular la resistencia total de dos resistencias. La resistencia 1 está como la de 9 ohms, multiplicada por la resistencia 2, que es 18, dividido entre 9 ohmios, que es esta resistencia, más la de 18 ohms. Se hace esto, la parte de arriba son 162 ohms, dividido entre 27, se hace la operación y ya tenemos una resistencia total que es de 6 ohms. Ahora, ya que tenemos la resistencia total, la podemos meter en nuestra fórmula de conductancia. Aquí está el 1, ponemos el 1, dividido entre la resistencia total, que es de 6 ohms. Es igual a 0.1667 Siemens. Tenemos ahora el circuito del inciso B, ya son tres resistencias, nueva fórmula de la conductancia, que es 1 dividido entre la resistencia 1, más 1 entre la resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3, y así las que sean posibles, hasta 1 entre resistencia n. Tenemos que la conductancia es igual a 1 dividido entre 3 kiloohmios, que pertenece a la primera resistencia, más 1 entre la resistencia 2, que es 2 kiloohms, y la última, que es 1 entre 6 kiloohms. Se hace la operación y nos da un resultado de aquí es un milisiemens, porque es 1 por 10 a la menos 3, pero este es el prefijo de mili, y se mide la conductancia en Siemens, por eso es un milisiemens. Después de eso ya podemos calcular la resistencia total, que es igual a 1 entre la conductancia, nueva fórmula. Aquí está, tenemos resistencia total, aquí el 1, y abajo tenemos lo de la conductancia, y nos va a dar un resultado de 1 kiloohm. Pasamos al circuito del inciso C, son dos resistencias, resistencia total, aquí está la fórmula, agregamos o metemos los datos, resistencia 1 3.3 kiloohmios multiplicado por la de 5.6 kiloohmios, dividido pues entre lo mismo, la de 3.3 kiloohmios más la de 5.6 kiloohmios. Es igual a 18.48 megaohms dividido entre 8.9 kilos. Esto es igual a 2.076 kiloohms. Después de esto vamos a meter datos en la fórmula de la conductancia. Conductancia es igual a 1, como dice la fórmula, dividido entre la resistencia total. Y pues la resistencia total es de 2.076 kiloohms. Metemos ese dato y nos da un resultado de 4.8169 por 10 a la menos 4, pero lo pasamos como 0.4817 milisiemens, que viene siendo el 0.4817 por 10 a la menos 3. Ahora tenemos el circuito inciso D, ya son 4 resistencias,
nueva fórmula de resistencia total es igual a las resistencias repetidas entre el número, ¿no? Aquí está el ejemplo, la resistencia total, tenemos resistencias, tenemos dos resistencias de 8, una, aquí está la otra, ponemos la resistencia y el número que se repiten, pues son 2. Hacemos la división y son 4 ohms. Aquí igual hacemos lo mismo, pero con las resistencias de 4 ohms. Aquí está una y aquí está la otra. Son 2. Su valor es 4 ohms dividido entre 2 es igual a 2 ohms. Después de eso ya reducimos las resistencias a un circuito en paralelo más, bueno, ahora sí más reducido, que es 2 ohms y 4 ohms. Resistencia total es la fórmula para calcular resistencia total cuando tenemos dos resistencias. Ok, acá abajo tenemos 2 ohms, luego multiplicado por la de 4, dividido entre la 2 más 4 ohms. Esto es igual a 8 ohms dividido entre 6, nos va a dar un resultado de 1.333 ohms. Ahora lo metemos a la conductancia para calcularla. Tenemos el 1 y metemos lo de la resistencia total, 1.333, y nos da una conductancia de 0.75 Siemens. Ahora luego tenemos el circuito E, son 3 resistencias. Tenemos aquí la otra fórmula de conductancia que es igual a 1 entre las resistencias. Ok, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, puede ser resistencia 4 y así, hasta llegar al total de las resistencias que tenemos. Metemos, aquí está 1 entre 10, luego más 1 entre 2 kilo ohms y por último 1 entre 40 kilo ohms. Se hace toda esta suma de quebrados y ya pues tenemos 100.525 milisiemens. Ya teniendo la conductancia, la metemos a la fórmula de la resistencia total, es igual a 1 entre la conductancia, como se puede ver, y tenemos ya una resistencia total de 9.948 ohms. Y por último, aquí tenemos el circuito F. Hacemos lo mismo, resistencia total de resistencias repetidas. Tenemos 9.1, 9.1, también esta es la de 9.1, son 3, por eso 9.1 dividido entre 3, porque son 3 del mismo valor, 1, 2, 3. Nos da una resistencia total de esas de 3.033, y ahora otra vez resistencia total, pero que son las de 2.2. Aquí está una y otra, ya no hay más. Son 2 dividido entre 2 es igual a 1.1 ohms. Y por último pues está la de 4.7, ya no hay otra, es la única. Ya todo esto pasa a reducir a un circuito más chico, que es de 0.033, que se equivale a esta. Luego esta, que equivale a la de 1.1 ohms. Y por último la de 4.7, que es esta. Hay que seguir reduciendo. Calculamos primero la conductancia, 1 dividido entre 3.033 ohms, primera, luego la segunda, 1 entre 1.1 ohms y por último la de 4.7, 1 entre 4.7, ya hacemos todo esto, nos da una conductancia de 1.4516 Siemens. Ahora falta calcular la resistencia total, 1 entre la conductancia y pues ya da la resistencia total que equivale a 0.6889 ohms. Y pues eso sería todo. Aquí está el capítulo 6, que es el problema 3, el 6, el problema 3, el inciso A, o el circuito del inciso A tiene que dar 6 ohms de resistencia total y una conductancia de 0.1667 Siemens, y así con los que prosiguen. Y aquí están los datos del libro para que vean que los resultados son correctos.